un giro del ex candidato Cepeda, porque cuando, no sé si usted se acuerda, cuando reconoció los resultados, pues sí, dijo que iban a ser como una especie de veeduría muy juiciosa, que las reformas sociales no se echaran para atrás, pero también dijo que él estaba abierto al consenso y al diálogo. Y hoy lo vemos ya hablar de desobediencia civil. Esto es un giro a todas luces desde su postura del lado de la oposición, como líder de la oposición, que usted también me ponía sobre la mesa ahora, adelantándose un poco a esta discusión de si el líder de la oposición va a ser el doctor Cepeda o va a ser Gustavo Petro ya una vez se convierta en expresidente. Pero en todo caso, esto de la desobediencia civil es delicado porque implica desconocer un mandato popular, implica desconocer los resultados de un ejercicio electoral que se hizo en democracia, y llama la atención también pues que ya esté hablando de desobediencia civil ante un gobierno que ni siquiera ha empezado. Paula, yo creo que esto hay que entenderlo en dos dimensiones. La primera de ellas, lo que está sucediendo dentro del pacto histórico y lo que está sucediendo dentro de la conformación de los liderazgos de la oposición. Lo hemos dicho ya un par de veces, no se sabe quién es el verdadero líder de la oposición, si es el todavía presidente Gustavo Petro o si es el candidato Iván Cepeda. En principio, por la votación que obtuvo y por haber sido el candidato y por su discurso, primero el día mismo de las elecciones y después cuando aceptó los resultados de las elecciones, pues uno diría que es Iván Cepeda, pero por las visitas que ha tenido y conversaciones que ha tenido con el presidente Petro, después de las cuales siempre Iván Cepeda ha apretado más las tuercas. Primero parece aceptar de buen recibo los resultados de las elecciones, después pone una condición y en la mitad que hay una conversación con el presidente Petro. Y así sucesivamente, no se sabe exactamente quién está llevando ese liderazgo y lo que uno podría inferir, justamente por lo que yo acabo de decir, que la posición de Iván Cepeda se ha ido endureciendo a medida que desde las toldas más fuertes del petrismo lo han calificado de blando, de débil, de vendido, etcétera, etcétera, y son palabras que no uso yo, las usan los mismos bodegueros del petrismo. En esa medida él se va endureciendo y endureciendo y endureciendo. Parece que la oposición de facto la está ejerciendo el presidente Petro y la oposición de vocería, pues porque el presidente es presidente y ahora el ex candidato Iván Cepeda, pues está oficiando como vocero de la oposición, la hace Iván Cepeda. Pero en ese proceso de ir apretándose y apretándose y apretándose, yo creo que hay una de estas condiciones que él ha dicho en su alocución del día de hoy o en su rueda de prensa del día de hoy, que no se puede soslayar y que se conecta totalmente con la entrevista que tuvimos hace un momento con el ministro del Interior designado, el doctor Rodrigo Lara. Y es cuando el candidato Iván Cepeda dice que entre las condiciones para aceptar, que entre otras cosas, pues esa aceptación es un poco relativa, porque aquí los resultados de las elecciones los dicta el Consejo Nacional Electoral a partir de los resultados de la registraduría de unas elecciones que ya se surtieron todos los procesos y se le entregó la credencial a Abelardo de la Espriella. Entonces ahora reconocer o no reconocer al presidente, no sé muy bien eso qué quiere decir en la práctica, pero una de las condiciones que pone él allí para reconocer a la presidencia de Abelardo de la Espriella es que no se persiga más al presidente Petro, sobre todo cuando deje de ser presidente, y que no se le vaya a extraditar. Yo creo que ahí está la pulpa de todo esto. La pulpa de todo esto está en el temor del presidente Gustavo Petro de que vaya a pasar algo parecido a lo que pasó con Nicolás Maduro. No, que eso no puede pasar, que de ninguna manera, que no sé qué. Si ustedes agarran las causales por las cuales el presidente Petro está en la lista Clinton o en la lista OFAC, son causales que potencialmente podrían llevar a una eventual, posible, probable o improbable imputación. ¿Por qué? Porque la pulpa de esas causales es que el gobierno del presidente Petro, con la política de la paz total, que fue un desastre absoluto, empoderó de alguna manera a grupos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos ha definido a los narcotraficantes internacionales como grupos terroristas internacionales que son una amenaza para el Estado de los Estados Unidos. Por lo tanto, las acciones de mandatarios del resto del mundo, en este caso el presidente Petro, fortalecen a enemigos de los Estados Unidos. Creo que no sería difícil unir una cuenta con otra, unir una perla con otra y terminar armando un caso. Ahora, para eso se necesitaría, como lo sugiere el candidato Iván Cepeda, el excandidato Iván Cepeda, que el gobierno de Colombia entrante el 7 de agosto estuviera
de acuerdo con mover el caso del presidente Petro hacia la justicia de Estados Unidos. Falta mucha agua debajo del puente antes de que uno pueda decir que eso va a pasar o que no va a pasar. Pero creo que esa es la pulpa de estas declaraciones, Paula. Sí, mire que intentamos indagarlo con el ministro del Interior designado y no dio una respuesta contundente porque usted tiene razón, hay que esperar, esto apenas empieza a desarrollarse y aquí no hay una decisión tomada. Usted le preguntó al ministro designado Rodrigo Lara hasta dónde va a llegar el gobierno con el presidente Petro en cuestiones de justicia con Estados Unidos y dijo todo lo que está pasando es muy grave y empezó a mostrar la gravedad de lo que está pasando, pero pues nos quedamos un poco... Pero pues dar una respuesta contundente, creo que él mismo sabe también que no es momento para decir qué camino se va a tomar y cuál va a ser la ruta definitiva. Dicho sea de paso, rápidamente, antes de pasar al siguiente tema, este tema de la nacionalidad y que tiene que renunciar a la nacionalidad estadounidense, no la entiendo muy bien. Lo trataron de sacar como tema de debate en campaña, la cosa no pelechó mucho, pero ahora vuelve y lo pone sobre la mesa el doctor Cepeda, pero el presidente Petro no es italiano. Sí, el presidente Petro tiene la doble nacionalidad, tiene nacionalidad italiana. Al igual que Abelardo Lesprilla, que tiene dos nacionalidades. Lo que pasa es que en este caso, como se está esgrimiendo una aparente subordinación del gobierno de Abelardo de la Espriella, aparente porque ni siquiera ha empezado el gobierno, a las directrices de los Estados Unidos, entonces pues tener nacionalidad italiana no es tan importante para una reflexión de este estilo como tener nacionalidad de Estados Unidos. Pero yo creo que ahí no está el problema. Yo creo que el problema está en tratar de aislar al presidente Petro de cualquier ímpetu que busque llevarlo ante una justicia internacional o algo parecido.